Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde la salud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Leptospirosis, enfermedad subdiagnosticada, dirigida por nuestro ponente, el doctor Moisés Siwincha Maldonado, médico jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. También, antes de iniciar, recordarles a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Siwincha. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Medio, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre la leptospirosis. Eh, bien, la leptospirosis en general es una zoonosis que tiene una amplia distribución, ¿no?, geográfica y que puede afectar tanto a animales silvestres como a animales mamíferos, ¿no? El hombre puede adquirir la leptospira, ¿no?, en forma accidental, ¿no? Y esta leptospira, como sabemos, es una bacteria, es una espiroqueta, ¿no?, que pertenece al género Leptospira. Tiene unas propiedades muy particulares esta bacteria, ¿no? Tiene propiedades de bacteria de ser considerada como una bacteria gram negativa, pero sin embargo en su comportamiento puede comportarse también como una gram positiva, ¿no? Tiene estas características, como pueden ver ustedes, tiene un cilindro protoplasmático, hay dos ¿no?, extremidades axiales, ¿no? Estos filamentos, ¿no? Esta forma de espiral le da esta característica de que puede circular no solamente a nivel sanguíneo, sino puede pasar por medios viscosos, incluso en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es muy móvil, ¿no? Asimismo, tiene particularidades en su estructura, ¿no? Como le decía, ¿no?, de poros, ¿no?, porinas, y por donde pueden entrar, por donde salen, ¿no?, algunos liposacáridos que tiene esta bacteria, ¿no? Dada esta característica de esta bacteria, de esta espiroqueta, es que muchos de los antibióticos que usamos digamos, afectan a esta bacteria, ¿no? O sea, llamamos, es una bacteria muy noble porque tanto muchos antibióticos para gram negativos como gram positivos pueden afectar, ¿no? Estamos hablando de penicilinas, ¿no?, hasta para lo que usamos para gram negativos como pueden ser las ciprofloxacina, ¿no? La incidencia anual de esta enfermedad, ¿no?, se ha reportado, ¿no?, es más o menos en 5 por 100.000 habitantes, ¿no? Y lógicamente las zonas tropicales son las que tienen las más altas incidencias, ¿no? Se ha reportado tanto en zonas tropicales ¿no?, de África, del Pacífico Occidental y de las Américas, ¿no? Se habla en promedio de 12,5 por 100.000 habitantes. Sin embargo, esto puede aumentar en situaciones de brote o podemos reportar incluso incidencia de más de 50 a 100 por 100.000 habitantes, ¿no?, en situaciones, digamos, con unas condiciones de saneamiento ambiental muy deprimidas, ¿no?, como lo podemos ver en las zonas ¿no?, tropicales, ¿no?, como ejemplo Iquitos, ¿no?, en la zona de Belén, ¿no? La mortalidad global es de 2,2% y en América Latina está cercana al 1%, ¿no? En una revisión sistemática, se estima que cada año se producen aproximadamente más de 1 millón, ¿no?, de casos humanos en todo el mundo, ¿no? Y se reporta, ¿no?, más de 50.000 muertos, casi 60.000 muertos, ¿no?, anualmente. Acá abajo pueden ver ustedes, por ejemplo, la cantidad ¿no?, de casos, ¿no?, en promedio que manifiesta nuestro país, ¿no? Esto es hasta la semana 22, epidemiológica, hemos comparado los años, ¿no?, hasta esa semana, y como ven ustedes, estos son los números de casos que se están reportando, ¿no? Llama ¿no?, la atención nuestra incidencia, si bien es cierto, global es de 12,51 o 14, va entre 10 a 15. Sin embargo, tenemos áreas como por ejemplo la zona de Belén o unos distritos, ¿no?, la zona de San Juan, en unos departamentos como Loreto, Ucayali, ¿no?, o la zona de Madre de Dios, ¿no?, con incidencias que pueden estar por encima de 50 por 100.000 habitantes, ¿no? Acá, si bien es cierto, tenemos defunciones, pero estos valores muchas veces son subnotificados porque la leptospira es una enfermedad, no es de notificación inmediata, normalmente se notifica, ¿no?, mensualmente, y muchas veces no son diagnosticadas porque es una enfermedad subdiagnosticada, ¿no?
sobre todo en las zonas tropicales. Eh, ¿Cuál es el ciclo epidemiológico de esta entidad, no? Miren, la leptospira en general, ¿no? Digamos, el reservorio ¿no? Natural, o sea, el reservorio importante aquí son los roedores, ¿no? Ellos contienen a la leptospira en su túbulo contorneado proximal, ¿no? A nivel de sus riñones, y ellos lo van a tener de por vida, ¿no? En ellos no se va a producir enfermedad. Entonces, estos animales son los que van a eliminar, ¿no? A la leptospira, ¿no? En los suelos, ¿no? En las aguas, en los lodos, ¿no? Y a través de su orina, y lógicamente los primeros en infectarse generalmente son los animales mamíferos o animales silvestres, ¿no? Mamíferos porque son, bueno, son aquellos que están cercanos al hombre y muchas veces en ellos sí podemos ver en muchos casos enfermedades, como por ejemplo se ha visto abortos en cerdos, ¿no? Hemos visto, ¿no? Digamos, en perros, en animales, en canes, ¿no? Presencia, digamos, de malestar general, ¿no? Y ellos son los que van a mantener, ¿no? Dentro del ciclo de la leptospira y ellos pueden eliminar ¿no? A través de la orina la leptospira y lógicamente esto va a seguir en el suelo y lógicamente la gente que esté en contacto con el agua que contiene la orina o los lodos que contienen con orina contaminada se van a infectar, ¿no? Entonces, el hombre normalmente digamos, en forma accidental es que se va a infectar y lógicamente lo puede hacer en diferentes formas, ¿no? Uno ya sea, digamos, por el contacto con aguas contaminadas, ¿no? Ya sea en los ríos o ya sea ¿no? Al estar, digamos, en los lodos o cuando les salpica en las áreas tropicales, cuando hay mucha lluvia, ahí muchas veces entran por las mucosas a través, ¿no? ¿No? Del salpicado de agua y llegan a la mucosa conjuntimal, a la mucosa nasal u oral, ¿no? Y también otra forma de transmisión es a través ¿no? Desde el consumo de alimentos contaminados. Bien, entonces tiene varias formas de cómo uno puede infectarse y es como vemos, esta leptospira generalmente para en medios alcalinos y se mantiene por mucho tiempo, ¿no? En estos suelos, en estos lodos, ¿no? El hombre puede también ser, digamos, colonizado, ¿no? Incluso puede liberar, se ha reportado en este estudio, ¿no? En la presencia ¿no? De una colonización renal asintomática, ¿no? En humanos, ¿no? En 13 pacientes con presencia de leptospira en orina, sobre todo en mujeres, ¿no? En este estudio revela que las personas que estuvieron colonizadas eliminaron la leptospira hasta por un año, ¿no? Entonces, lo que sí no se ha podido identificar el que serobares en algunos casos, pero sí acá, como ven ustedes, estos serobares que están acá forman parte, ¿no? Digamos, de este grupo de estudio, ¿no? Bien. Esto significa de que nosotros podemos, ¿no? Eliminar la leptospira, sin embargo, aún no sabemos si este patrón se da siempre o es, digamos, o es un PCR que se ha identificado en este grupo de personas que pueden ser incluso leptospiras, ¿no? Saprofíticas o no patógenas, ¿no? Pero sí hay este reporte de colonización a nivel renal en humanos. En general, la leptospirosis cuando invade el cuerpo lo que va a producir en la persona es una vasculitis. Una vasculitis y dentro de ello, lógicamente, hay un daño directo, ¿no? Hacia las células endoteliales, pero también puede haber, como liberan unas, ¿no? Sustancias, algunas toxinas, puede producir una respuesta inmune por estas toxinas, ¿no? Se ha visto también, ¿no? En algunos estudios, sobre todo en animales, sobre la acción que tiene, ¿no? De inhibir a esta, digamos, enzima, a la sodio potasio ATPasa, ¿no? Se ha visto esto en riñones, se ha reportado también a nivel pulmonar, ¿no? Dado esta forma, ¿no? de dar vasculitis y una respuesta inmune, ¿no? Como se ven en los casos, es que esta enfermedad es una gran simuladora y puede afectar a todos los órganos en general del ecosistema, ¿no? A nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel hepático, renal, cerebral, tubo digestivo y pulmonar, ¿no? Dando diferentes formas clínicas de la presentación, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, sobre todo a nivel renal, que produce una injuria, ¿no? A nivel de túbulo contorneado proximal, ¿no? Hay un incremento de la expresión de potasio. Estos pacientes hacen hipocalemia, ¿no? Porque se inhibe la absorción en el túbulo contorneado proximal del sodio, ¿no? Igual se ha visto a nivel pulmonar, ¿no? Ellos pueden hacer edema agudo de pulmón y terminar haciendo ARS.
Entonces, esto hace de que sea una enfermedad, digamos, que simule otros síndromes, ¿no? El periodo de incubación de esta enfermedad va de entre 7 a 14 días, sin embargo, puede ir de 2 a 20 días, y esta enfermedad produce básicamente dos periodos, ¿no? Como se describen, ¿no? La fase leptospirémica, que se da en la primera semana, y la fase leptospírica en la segunda semana. Muchas veces la leptospira puede presentarse en una forma como un síndrome febril agudo indiferenciado, ¿no? O sea, sin foco, y a veces no vamos a ver necesariamente esas fases si no se comportan, ¿no? Sobre todo en zonas endémicas, como un síndrome febril continuo, pero que se autolimitan incluso, ¿no? Y dentro del espectro clínico, las formas más graves de la enfermedad son llamadas, ¿no? La enfermedad de Wave, ¿no? Que es una forma severa de presentación de la leptospira, y todo este término fue dado por Adolfo Weil en el año 1886. Dentro del espectro clínico tenemos dos formas de presentación, ¿no? Como son la leptospirosis anhistérica, que es el mayor número de pacientes. Aquí están los pacientes con síndromes febriles inespecíficos, ¿no? Y tenemos, tienen formas muchas veces que simulan arbovirus, simulan una malaria, pueden simular una influenza, ¿no? Y es el mayor grueso de los pacientes, ¿no? Y tenemos la forma histérica. Acá están todos los casos de las formas, digamos, las que hacen los síndromes, eh, ¿no? Histérico-febriles, las que hacen el problema pulmonar, ¿no? El que hace el síndrome de hemorragia pulmonar intraalveolar, ¿no? O las formas severas como pancreatitis severa, ¿no? O otras formas, ¿no? Como la neuroleptospirosis. Entonces tenemos estos dos escenarios, ¿no? El mayor porcentaje, el 95% son de formas anhistéricas de presentación, y hay un 5% que son, ¿no? Básicamente lo que vemos nosotros en el hospital o lo que llegan los sintomáticos. Vemos el iceberg nada más, son las formas histéricas, las formas graves, los síndromes histérico febriles, ¿no? Cuando llegan a ser emergencia, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría son muchas veces asintomáticos o con síndromes febriles. ¿Cómo nosotros podemos ¿no? diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Es importante que hay que diferenciar, ¿no? Que tenemos pruebas de tamizaje o de screening, y hay pruebas confirmatorias, ¿no? Por ejemplo, la prueba que hacemos nosotros, ¿no? que tiene el INS, es el ELISA IgM. Sin embargo, esta prueba, digamos, si nos sale negativo, no descarta la enfermedad, ¿no? Es necesaria su confirmación mediante la prueba del MAC, de microaglutinación, ¿no? El ELISA puede incluso estar por muchos meses, ¿no? Estamos hablando hasta 6 meses, de ahí que hay que relacionarlo con la clínica. Entonces, la prueba que nos va a ayudar a confirmar en sí si tenemos un ELISA, necesitamos de todas maneras un MAC, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros confirmamos? ¿Cuáles son nuestras pruebas confirmatorias, ¿no? Para alcanzar el diagnóstico? Lo hacemos a través de un cultivo, ¿no? En sangre total. Puede ser a través de una prueba de PCR. El PCR se puede hacer en la primera semana en sangre o en líquido cefalorraquídeo, y en la segunda semana se hace en orina, ¿no? Y la prueba serológica que más usamos, ¿no? La que tenemos más a disposición es el MAC, la prueba de microaglutinación. Hay que recordar que para que sea positivo, con una sola muestra necesitamos tener el valor de 1/800, ¿no? Esto sobre todo en áreas endémicas. El tener un título menos de 1/800 en áreas endémicas no me da diagnóstico, porque en las áreas endémicas mucha gente puede tener títulos entre 1 y menos de 800, ¿no? Esto me puede indicar que ha tenido en un momento, ¿no? A la leptospira, ¿no? Y no necesariamente tener la enfermedad actual, ¿no? Puede ser que sea una infección pasada. Entonces, de ahí es que es importante tener ese punto de corte en las áreas endémicas. En las áreas no endémicas, como por ejemplo Lima, partes de la costa, ¿no? Se usan títulos menores, ¿no? Se ha reportado en algunas series de 1/200, ¿no? Digamos, pero tiene que tener un incremento de 4 veces su valor basal, ¿no? De 4 veces, ¿no? Y, por ejemplo, la otra forma de hacer diagnóstico es por la seroconversión, de tener un primer valor, ¿no? De un MAC negativo a tener un segundo valor de un, ¿no? Positivo, o sea, cuando hay cero conversión. Entonces,
Tenemos desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista, digamos, accesible, ¿no? Tanto en los hospitales como el primer nivel de atención, tenemos al MAC, ¿no? El ELISA, recuerden que es un screening que nos sirve para identificar que puede ser un caso probable, pero la confirmación es con el MAC y hay que tomarle siempre, ¿no? Sobre todo para que nos dé, si queremos hacer el diagnóstico con una sola muestra, generalmente se debe tomar después del quinto día, a partir del sexto día, ¿no? El PCR sí lo hacemos en los hospitales, ¿no? En aquellos pacientes que están ya a veces llegan en su sexto o séptimo día de enfermedad, lo hacemos en orina, ¿no? Pero si llegaran antes, en los primeros días, y hay una alta sospecha, se debe hacer en sangre. El cultivo normalmente no es una prueba rutinaria porque tiene una baja sensibilidad, menos del 20%. Y además demora mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de 6 semanas aproximadamente. Entonces, ¿de qué disponemos nosotros? El ELISA para una prueba de un screening para descartar casos probables, pero debe ser confirmado con el MAC o con un PCR. La otra ventaja es que el MAC me da el serovars, ¿no? Recordemos, ¿no? Que los serovares son a veces muy específicos, ¿no? Ahí te da el Icterobacteriaceae, que es un serovar que está básicamente en los roedores. Tenemos el serovar canícola, que está en los perros, el serovar pomona, que está, ¿no? En los cerdos, ¿no? Y así, ¿no? Cada animal tiene una característica propia con un serovar determinado. Por ejemplo, en Iquitos hoy en día se encontró el serovar varial, el var, ¿no? Antes conocido como VAR. Este Srobar, hoy en día ya lo detectamos en todas las regiones del país, ¿no? Pero se encontró en Quito, justamente, ¿no? Antes del año 2010. Entonces, en la presentación clínica vamos a tener, ¿no? Estas formas, ¿no? Como les decía, ¿no? Pueden ser, esto nos ayuda, esta clasificación que lo he hecho para considerando un criterio epidemiológico para el manejo, ¿no? Tenemos formas leves, formas moderadas y formas severas, ¿no? Las formas leves son aquellos pacientes asintomáticos o con una fiebre aguda indiferenciada sin foco, ¿no? Muchos pacientes llegan que vienen de zonas tropicales, ¿no? Vienen como un síndrome febril, ¿no? Que asemeja a una arbovirosis, que asemeja a un dengue, incluso de acá de Lima, ¿no? Hoy en día ya leptospira no es que no haya en Lima, lo tenemos, ¿no? Solo que está subdiagnosticada, ¿no? Se asemejan a un dengue, ¿no? Pueden simular en las áreas tropicales una encefalitis, equina venezolana, que inician con fiebre, una malaria o una influenza, ¿no? Entonces son ya con manifestaciones, digamos, con otros criterios hemodinámicos. Las formas severas, las clásicas, o sea, la que vemos, las que sí llegan al hospital, son las que más estamos viendo, pero digamos en poca proporción, porque solamente vemos el iceberg, ¿no? Vemos que lo que más vienen son los problemas síndromes ictéricos febriles. Entonces aquí, ¿no? Y siempre investigamos la enfermedad de Weiss, que afecta tanto al pulmón, riñón e hígado, ¿no? Sin embargo, hay otros síndromes ictéricos febriles que sí son causados por la leptospira, como puede ser una colecitis aguda, dado que presentan, ¿no? Un edema, ¿no? En la pared de la vesícula, hacen colecitis alitiásica muchas veces, ¿no? Pueden tener pancreatitis, pueden hacer colangitis, ¿no? Como etiología, ¿no? De estos cuadros, ¿no? Hay otra forma también que es severa, que no la vemos mucho, no la estoy viendo, por lo menos acá en Lima, pero sí en algunos casos, pero que sí se ve más en las zonas endémicas, como es la forma pulmonar, el síndrome parenquimal pulmonar, la que nos da la hemorragia intraalveolar, ¿no? Eso se ve ¿no? En zonas tropicales con mayor frecuencia, ¿no? Puede presentar infiltrados intersticiales, infiltrados alveolares con o sin efusión, ¿no? Y la otra forma es el trastorno del sensorio, los conocidos como neuroleptospirosis. Bien, vamos a hablar de cada uno de estas, ¿no? Estas características, de estas formas clínicas. Bien, entonces tenemos acá la leptospirosis grave, ¿no? Que es la que, digamos, acuden a los hospitales, ¿no? Y en ellos tenemos más o menos que entre 5 a 10% de los pacientes con leptospirosis van a ser estas formas graves, ¿no? La mortalidad global más o menos llega hasta el 15%. Sin embargo, cuando se trata de la forma pulmonar, la forma de hemorragia intraalveolar, incluso en los mejores centros, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos, esta mortalidad puede llegar hasta el 50%, ¿no? Esto lo hemos
observado más en las zonas tropicales, ¿no? En la zona de Iquitos, Pucallpa, ¿no? Bien. Aquí más vemos en Lima las formas de Weyl, ¿no? Las formas que tienen este compromiso hepático, compromiso renal, compromiso respiratorio, ¿no? ¿No? Y generalmente tienen una presentación conjunta, lo conocido como Weyl, pero sin embargo pueden ser también en forma independiente, ¿no? Y acá está lo que les he mencionado, ¿no? Otro aspecto importante es que muchos de estos pacientes pueden hacer miocarditis. De ahí que es una, siempre lo menciono, es una gran simuladora, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Bien. El compromiso pulmonar de estos pacientes generalmente en las zonas tropicales empiezan con tos, con fiebre, mialgia, se agrega tos, dificultad respiratoria, hemoptisis y hacen una hemorragia pulmonar. Y esta evolución es rápida, incluso en menos de 7 días, ¿ya? Si ya tenemos compromisos, hallazgos hepáticos, hallazgos renales, entonces ya podemos decir que de repente no es la forma pulmonar, sino también ya hay un compromiso tipo Wales. ¿Cuáles son los predictores? ¿Qué factores predictores tenemos para, ¿no? Digamos, para hacer formas severas de la enfermedad, ¿no? Hay varios estudios, ¿no? He seleccionado algunos, ¿no? Importantes, por ejemplo, este estudio, ¿no? Publicado aquí en esta revista, ¿no? En el año 2021, hizo este es un estudio observacional prospectivo de 33 pacientes confirmados con leptospira, ¿no? 50 casos leves y 33 graves, ¿no? De ellos, miren, 13 fallecidos. Sus predictores para enfermedad severa fueron tener una injuria renal aguda, una creatinina mayor de 1,13, un incremento del TGP mayor de 50 y plaquetas no menos de 150.000. Entonces, van a haber algunas diferencias en cuanto, pero sí, el daño renal en sí, ¿no? La elevación de las transaminasas y las plaquetopenias sí concuerdan con otros estudios también, ¿no? Como factores predictores para complicaciones graves. Este es otro estudio, por ejemplo, este ya es un metaanálisis, ¿no? De predictores clínicos, ¿no? Van a ver aquí a unos aspectos importantes, ¿no? Uno, por ejemplo, acá están todos los estudios que fueron considerados, ¿no? Tanto hay de estudios de Brasil, ¿no? Estudios franceses y del sudeste asiático, ¿no? Van a ver tres aspectos importantes. En este estudio, ¿no? En 10 estudios para, ¿no? Que fueron incluidos para el análisis, evaluaron a 1.714 pacientes, 422 con enfermedad grave, 1.292 con enfermedad no grave, ¿no? Y los factores de riesgo para severidad fueron oliguria, disnea y síntomas hemorrágicos, ¿no? Bien, ellos, es algo que también se repite en otras series, ¿no? O sea, a lo mencionado anteriormente, aquí se agrega, ¿no? La disnea, ¿no? Y las manifestaciones hemorrágicas. Bien, quiero presentarles, este es un caso clínico que lo hemos tenido en nuestro hospital, ¿no? Un caso muy interesante, ¿no? Y por el cual, ¿no? Lo tomo como referencia, ¿no? Este caso que ingresó a la UCI de un paciente de 37 años, ¿no? Procedente del Cercado de Lima, ¿no? Él, dentro de sus antecedentes de importancia, es que él, en el lugar donde trabajaba, era vendedor de celulares, él observaba roedores, ¿no? Y justamente ahí donde trabajaba, pues, cercanamente, o sea, él, ¿no? Consumía los alimentos, ¿no? Él acude con un tiempo de enfermedad de 5 días, inicia con fiebre, se agrega náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, y luego se agrega escleras ictéricas, ¿no? Ingresa el 5 ¿no? de noviembre del 23, y durante la hospitalización se agrega dificultad respiratoria, ¿no? Lógicamente tiene criterios para ser intubado, ¿no? Y ingresa a la UCI. Fue catalogado como un síndrome ictérico febril, una insuficiencia respiratoria grave, un IRA tipo 1, y en su evaluación, ¿no? En sus datos de creatinina se encuentra la hiperazoemia. Vamos a ver sus valores, cómo estaban, ¿no? Miren acá ustedes, la evolución de este paciente inició el 5, ¿no? Y acá ingresó, digamos, a la UCI, ¿no? El día, ¿no? En su día 9 de enfermedad, ¿no? En su día 5 llegó a la emergencia, en su día 5 de enfermedad, ¿no? Con estos valores, miren ustedes acá, ya su creatinina estaba alto en 1,39, sus bilirrubinas, la directa estaba en 11,49, la total 12,75, ¿no?
Entonces ya tenía un compromiso ya, ¿no? De varios órganos, ¿no? A nivel renal y a nivel hepático, ¿no? Miren ustedes, ingresa a la UCI y en la UCI ya se encuentra, ya ingresa con un PAFI de 167, ¿no? Eh, este paciente empieza a elevar sus creatininas, como pueden ver ustedes en las fechas sucesivas, y lógicamente, ¿no? Se coordina con nefrología, quien trabaja muy de cerca con nosotros, ¿no? En general, ¿no? Y que oportunamente le hacen, ¿no? Una primera hemodiálisis, ¿no? Teniendo con una creatinina de 4,18 y una urea de 193, ¿no? Este paciente, miren, con este hemodiálisis, este paciente se le hace una segunda hemodiálisis, ¿no? Acá bien pueden ver ustedes, en su segunda hemodiálisis empieza a bajar, y miren, con 12 hemodiálisis que se le hizo en forma oportuna, ¿no? Cómo ya va bajando posteriormente, ya con el manejo médico de balance hidroelectrolítico, ¿no? Y las sugerencias de nefro y el manejo de la UCI, ¿no? Bien, este paciente, ojo, no hizo plaquetopenia. Sin embargo, sí, este paciente sale de alta el día 26 de su enfermedad, ¿no? Este paciente es entubado antes, previamente, en el día 22, ¿no? Entonces, es algo muy importante que vemos de que en los casos graves, cuando se le hace digamos, se le da la ventilación oportuna, ¿no? Incluso con pic altos, y a eso se asocia una diálisis temprana. Hay reportes en que mencionan de que se disminuye, ¿no? El número digamos, de diálisis, y también mejora digamos, disminuye la mortalidad, ¿no? Esto se ha visto en el Emilia Rivas, como lo vamos a ver en los siguientes cuadros, ¿no? Eh, bueno, esto solamente para acá confirmar que sí era un caso. Miren, el día que cuando él ingresa a la UCI, nosotros le pedimos un PCR para leptospira, ¿no? Acá le pedimos tanto en sangre y en orina, y en ambos fue positivo, ¿no? Incluso queríamos saber a qué serovar estaba involucrado, ¿no? En el ISA-IgM es un screening, solamente nos da como reactivo, si había concordancia, ¿no? Y en el MAC, ¿no? De este paciente tenía, miren, si ustedes ven acá, sus valores en sus primeras muestras tenía el varial, el cerogal varial 1/400. Sin embargo, ya posteriormente siempre le pedimos 10 a 14 días después, ya tenía 1/800. Entonces, esto de acá vemos cómo se ve incrementado, porque debe haber empezado con menos. Entonces, esto ya nos da un diagnóstico tanto de cerovar, un diagnóstico molecular, o sea, tenía todos los criterios. Clínico, tenía el criterio, ¿no? De PCR, incluso sabíamos qué cerovar le había infectado, ¿no? Incluso acá teníamos el celular hiperhormalagiae, ¿no? Entonces, esto de acá, no, le hicimos de todas maneras un IgM de control, no, se nos salió no reactivo el día 12, pero recordar que los ELISAs en general pueden estar positivos hasta 6 meses, ¿ya? Entonces, este paciente fue catalogado como una leptospirosis grave, ¿no? Conocido como hubo un compromiso renal, compromiso hepático, también hubo un compromiso respiratorio, fue considerado como una enfermedad de Weill. Estos son los casos que nos llegan al hospital. Sin embargo, hay formas pulmonares que no las estamos viendo, o se nos están pasando, y muchas veces son manejados como una NAC, como una neumonía, y lógicamente muchos de estos casos sí salen con el tratamiento antibiótico, porque recuerden que la leptospira en general, su problema mayor es la parte de inmunidad, ¿no? Los antibióticos muchas veces tienen un efecto secundario, pero igual se le debe dar, porque muchos de estos casos se hacen sepsis, como vamos a ver en algunos estudios. Bien, entonces, en relación a los órganos, ¿cómo afecta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la ictericia en la leptospirosis, ¿no? Hay varios estudios, por ejemplo, ese estudio de DOAR, ¿no? Donde evalúa a 244 pacientes, ¿no? En ellos, ictericia se presentó en 72%, hay ictericia hepatomegalia y una transaminitis. Pero esto es importante, lo de acá, lo que les quiero mencionar. La ictericia en la leptospirosis no es consecuencia, no hay necrosis hepatocelular. Entonces, hay una disfunción hepática que es reversible. Lo que vamos a ver si es un leve incremento de las transaminasas, ¿no? Pero no a valores como en las hepatitis virales, ¿no? Porque no vemos ¿no? una necrosis. Lo que vamos a ver, se observa en los estudios anatomopatológicos, la falta de adhesión entre los hepatocitos, y por ahí va a fluir más el líquido, ¿no? Bien, y se ha visto como consecuencia la presencia de la ictericia. Asimismo, vemos colestasis intrahepática, ¿no? Pero no observamos, digamos, un incremento de las transaminasas tan altas, ¿no?
Si se da, se puede dar, sí, pero ya como en forma secundaria cuando el paciente se complica y está en una sepsis, ¿no? Sepsis o un shock séptico ya con, digamos, con una complicación adicional, ¿no? Una complicación de evolución de la enfermedad. Estas icterizas pueden llegar hasta 25 y 30 miligramos por decilitro. El otro componente importante acá es el daño renal, ¿no? En general, o sea, la leptospira, muchas veces, bueno, a todos que han visto cuadros de leptospira, muchas veces en estos pacientes inicialmente, si es que no llegan en su fase oligúrica, la mayoría, muchos de estos pacientes llegan orinando, con una orina más o menos muy amarilla, o si no, un poco, ¿no? De color medio rojiza, ¿no? Entonces, se ve que en estos pacientes lo que hacen inicialmente es una nefritis intersticial, ¿no? Y generalmente hacen una ira no oligúrica, ¿ya? Y la lesión renal ocurre entre el 16 al 40% de los casos de leptospirosis, ¿ya? Entonces, a veces de cada 10, 4 nos hace un daño renal, ¿no? Bien, entonces, este es el principal, digamos, la principal afectación a nivel renal, la nefritis a nivel tubo intersticial aguda, ¿no? Posteriormente, estos pacientes pueden llegar a ser, si están en una fase, digamos, están orinando y de repente hacen oliguria. El entrar a la fase ya de oligúrica me indica un mal pronóstico en muchos casos, ¿ya? Asimismo, hacen una necrosis tubular, ¿no? Recuerden que estos pacientes pueden hacer secundaria, digamos, a la salida de fluidos por una vasculitis inducida por la leptospirosis, pueden hacer hipovolemia, hipotensión, ¿no? Y la característica importante, ¿no? Del daño renal en leptospira ¿no? Es no oligúrica con hipocalemia, ¿no? Entonces, esta hipocalemia está explicado por una disminución de la absorción de sodio en el túbulo proximal, ¿no? Resultando en una mayor carga del sodio en el túbulo colector medular, donde se va a intercambiar por el potasio. Entonces, ellos tienen una fracción de excreción de potasio alta, ¿no? Cuando se hace este valor en orina. Bien, entonces siempre hay que considerar, porque hay que hacer la reposición de potasio, ¿no? En este tipo de pacientes, sobre todo en la SUSI, ¿no? O cuando vemos de que están, digamos, en un AGA, tienen estos valores muy bajos, hay que sospechar, ¿no? Si tiene fiebre, hipocalemia, ¿no? Incluso a veces sin ictericia, ¿no? Entonces, y no tiene un diagnóstico definido, leptospira entra como un diagnóstico diferencial. El otro aspecto importante, esto lo que les quería mencionar era sobre la diálisis en este tipo de pacientes que ya se han complicado y que hicieron oliguria, ¿no? Bien, recordemos, este es un estudio estos estudios se han hecho en ¿no? En el Emilio Rivas, ¿no? En Brasil, ¿no? Aquí ha participado bastante el doctor Seguro, ¿no? El doctor Seguro fue una época en la cual cuando estuve en esa zona era el jefe del área ¿no? De la UCI, ¿no? Del de Emilio Rivas, ¿no? Y él justo nos presentaba este estudio que ellos tenían, ¿no? O sea, ellos hacen una evaluación, ¿no? En qué momento entrar a hacer la diálisis, ¿no? Si esperar los criterios tradicionales que usan para este tipo de pacientes, ¿no? Para los pacientes, para la diálisis, ¿no? Entonces ellos tenían dos grupos de pacientes en sí, ¿no? O sea que fueron atendidos, ¿no? En dos periodos de tiempo, entre el 2002 y el 2003 y el 2004 y el 2005, ¿no? Entonces ellos observaron, ¿no? Que en el grupo, ¿no? En el grupo de diálisis, en el grupo del 2002-2003 tenían 15 pacientes y en el 2004 y 2005 18 pacientes. Y comparan, ¿no? En el primer grupo del 2002-2003 ellos hacían diálisis retardada en días alternos. En el segundo grupo ellos realizaban diálisis temprana diaria, ¿no? Y comparan la mortalidad en ambos grupos y observan que en los que tenían una diálisis temprana, la mortalidad era menor comparado con los que tenían una diálisis retardada, ¿no? O interdiario, ¿no? Entonces ellos muestran estos valores, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de mortalidad, ¿no? Es menor. También ven, ¿no? El promedio de la urea sérica durante la diálisis en estos dos grupos, ¿no? Y ven que es baja, digamos, es menor en aquellos que le hicieron, pues, en el segundo grupo, ¿no? Una diálisis temprana o oportuna, ¿no? Bien. Y también de la admisión a la UCI al inicio de la diálisis, ¿no? Ven cómo, o sea, esto está relacionado con la mortalidad. Bien, este estudio sirvió para que el servicio ¿no? de nefrología y conjuntamente en el Emilio Rivas consideren, ¿no? de hacer diálisis oportuna a sus pacientes, ¿no? En esa área. Bien.
El otro aspecto importante, ¿no? Es el aspecto crítico en cuanto a la parte respiratoria, ¿no? Estos pacientes pueden hacer dos cosas fundamentales. Bueno, se ha reportado desde neumonía, o sea, ¿no? Formas leves de neumonía, ¿no? A formas graves como pueden ser el síndrome de dificultad respiratoria aguda o la hemorragia intraalveolar, ¿no? Son pacientes, ¿no? que van a presentar tos, disnea y en pocos días empiezan a tener hemoptisis, ¿no? De leve a severa, ¿no? Y lógicamente a veces la muerte ocurre dentro de los 7 días, ¿no? De ahí que su mortalidad es alta, ¿no? En la radiografía de tórax vamos a ver, ¿no? Un infiltrado alveolo intersticial bilateral, se dice que generalmente es bilateral y más al predominio de esto externo, ¿no? Sin embargo, muchos ya se comportan como un ARS y lógicamente vemos las radiografías características de un ARS, ¿no? Se puede ver también en ambos campos pulmonares, ¿no? La forma de vidrio esmerilado, ¿no? Incluso sin síntomas evidentes, ¿no? Entonces, en este estudio de SMIC, ¿no? Hecho en Australia, ¿no? De 55 pacientes, 67% tuvieron un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? De moderado severo, hemorragia pulmonar 58 y lógicamente los que ingresaron a ventilación mecánica fue un 49%, ¿no? Entonces, la disnea y los infiltrados pulmonares son indicativos de mal pronóstico y predictores de mortalidad en casos graves de leptospirosis, ¿no? Esto es importante mencionarlo, ¿no? Bien, acá vemos, por ejemplo, esto de acá que ustedes ven acá, bueno, esto fue a través de un estudio que se hizo en Iquitos en los años ¿no? del 2004, de 2003 hasta 2006, donde se tomaban placas, ¿no? Pueden ver ustedes, por ejemplo, este tipo de infiltrados que lógicamente, radiológicamente pueden corresponder ¿no? Uno puede pensar en otras patologías, pero en las zonas tropicales y leptospirosis en su forma pulmonar debe ser considerado. Pueden ver ustedes, por ejemplo, una forma de ARS, ¿no? Aquí todo un infiltrado bilateral, incluso pueden simular una milia, ¿no? Bien, este paciente, ¿no? De 42 años, ¿no? Con 2 semanas a febril, ¿no? Falleció, no tenía ictericia, fue su componente pulmonar, el anótico fue hecho ¿no? Por PCR, ¿no? Y cultivo de sangre, ¿no? Este es otro paciente, miren cómo afecta siempre ambos campos pulmonares, ¿no? No ictericia, sin oliguria, ¿no? Hizo un ARS, ¿no? Un shock refractario y murió en el día 7, ¿no? Bien, el diagnóstico fue hecho por PCR en orina, ¿no? Entonces, como ven ustedes, son pacientes de diferentes edades, incluso pacientes jóvenes. Ya, y hemos visto que en Iquitos, entre los 15 y los 25 años son aquellos pacientes que hacen estas formas de mayor expresión, generalmente por una respuesta inmunológica exagerada, por una tormenta de citoquinas. Bien, en cuanto a la parte, ¿no? Digamos, hemorrágica, miren, uno digamos, de las manifestaciones que siempre vemos es esto de acá, son las sufusiones conjuntivales, ¿ya? Esto de acá es una hemorragia, ¿no? Eso es lo que se puede ver ahí, eventos hemorrágicos es lo más frecuente. Sin embargo, algunos pacientes cuando ya están en un estadio avanzado pueden hacer coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, ¿no? Pero si vemos estas características, hay que, ¿no? Sospechar en leptospirosis como un diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo si viene de zona tropical, ¿no? Hay estos eventos y estos pueden estar asociados, ¿no? con un proceso, digamos, con plaquetopenia, pueden evolucionar a un CID. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de formas graves de presentación, hay que, bueno, lógicamente tenemos que manejarlos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay que hacer la corrección de los líquidos si es ¿no? Si está en insuficiencia renal aguda, lógicamente con las precauciones necesarias, dependiendo del caso, ¿no? Pero no olvidarnos siempre del suplemento de potasio y de la diálisis temprana y diaria, ¿no? Eso es importante, lógicamente se evalúa con nefrología y se determina en qué momento se puede entrar, ¿no? Bien, estos pacientes entran a ventilación mecánica, los complicados, los que ya están, ¿no? Los que tienen estos criterios y muchas veces necesitan de un PIC alto, ¿no? ¿No? Manejar el CID, ¿no? Y dentro de los antibióticos que se usan, generalmente usamos los beta-lactámicos, como les decía, ¿no? Las penicilinas, podemos usar ceftriaxona o cefotaxima durante 7 días, ¿no?
Para la meningoencefalitis o la neuroleptospirosis, la bencilpenicilina no debe darse en dosis un poco más altas, ¿no? Estamos hablando, no la convencional, 1 o 2 gramos cada 6 puede ser, ¿no? Normalmente se ve, puede ser 3 o 4 cada 6, ¿no? Y los corticoides es controversial, ¿no? Como lo vamos a ver en los estudios. Bien, hay que manejar adecuadamente, ¿no? El ARS, ¿no? Estos son problemas que se ven, ¿no? La hipotensión persistente, ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Si hay una hipotensión persistente, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? Sobre todo la parte del corazón, sobre todo si hay problemas, ¿no? De una miocarditis, ¿no? Y no está respondiendo, ¿no? Eso de ahí sí se ha visto en muchos casos, ¿no? La vasculitis persistente, bueno, en realidad no hay estudios que demuestren, ¿no? De que sí, de usar inmunoglobulina intravenosa como una opción va a mejorar la mortalidad, ¿no? Sin embargo, como se maneja como una vasculitis, se ha probado desmopresina, se ha probado corticoides, inmunoglobulina, ¿no? Pero no tenemos, es controversial, no tenemos una evidencia, ¿no? Y lógicamente la leptospirosis en el embarazo tiene una alta mortalidad, ¿no? Ya sea materna y a nivel fetal, sobre todo las formas graves. Las formas no graves se comportan como las no gestantes, ¿no? Y hay que tener un monitoreo cuidadoso en este grupo de pacientes. Bien, recordar que no solamente son estas formas clínicas, también podemos tener causa de neuroleptospirosis primaria, o sea, pacientes que hacen fiebre, mialgia, ¿no? Y que pueden evolucionar con disminución, ¿no? de fuerza muscular en miembros inferiores, pueden hacer un síndrome de Guillain-Barré. Esto lo hemos visto nosotros en Iquitos, este es un estudio que publicamos, ¿no? Hace ya, hace años, en el año 2017, ¿no? Y lógicamente este caso lo detectamos por seroconversión, ¿no? A través de un MAC de negativo a positivo, ¿no? Y se detectó en el MAC el involucrado, el serovar involucrado y leptospira heterormalgiae, ¿no? Entonces, pero este paciente, lo bueno, como se reporta en la literatura en otros casos, que cuando tenemos un caso de Guillain-Barré por leptospira, muchos de los casos tienen una evolución favorable, por lo menos no se ha reportado mucha mortalidad en relación a esto, ¿no? En términos de estadísticos, ¿no? Entonces, sí hay respuesta al antibiótico, lógicamente hay opciones, ¿no? Algunos han probado corticoides, ha estado en soporte ventilatorio, pero sí, en general, ¿no? La forma de Guillain-Barré por letospira tiene una evolución favorable. Bien, estas manifestaciones neurológicas, ojo, ¿no? Bueno, hay varios estudios, ¿no? ¿No? Pueden verse, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la punción lumbar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Podemos encontrar en el icosefaloraquídeo, ¿no? ¿No? Celularidad, predominio linfocítico, las proteínas generalmente están elevadas, pero no tanto, van entre 50 y 100, ¿no? Y la glucosa está normal, ¿no? Y lo que se reporta muchas veces es meningitis aséptica, podemos tener, también puede simular una enfermedad cerebrovascular, un stroke, una hemiplegia por la vasculitis, ¿no? ¿No? Y pueden hacer mielitis transversa, entre otras posibilidades, ¿no? Recordar que si hay un coma al momento de la presentación está asociado a un pronóstico pobre, ¿no? Entonces, ¿por qué se elevan las proteínas? Lógicamente porque hay una respuesta inflamatoria significativa y muchas veces se nos indica un pronóstico reservado. Estos pacientes también pueden hacer, ¿no? Convulsiones, pueden hacer déficit localizado. Y la mortalidad en este estudio de 31 pacientes fue de 26%, ¿no? De 31, no, 8 fallecieron. Bien, recordar que si vienen de zonas endémicas donde no solamente circula leptospira, sino también hay dengue, hay riqueza, ¿no? Podemos tener coinfecciones, ¿ya? Y acá les voy a presentar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de una niña, ¿no? De 10 años, ¿no? Que tuvo, bueno, el diagnóstico, pueden ver acá ustedes la plaquita, lo que a veces son infiltrados intersticiales, ¿no? Bilateral, ¿no? Y que esta pacientita tuvo un MAC
positivo y también tuvo o sea, tuvo PCR positivo, pero también tuvo una serología para dengue positivo, ¿no? Bien, entonces es importante ¿no? que cuando tengamos leptospira, y si son de zonas tropicales, siempre hay que pedirle adicionalmente el estudio para dengue y ricketsia, ¿no? Posiblemente, bueno, en Lima recién estamos teniendo de hace 2 años el dengue con fuerza. Hoy en día, si es un síndrome febril sin foco, le pedimos siempre el lecto, le pedimos para dengue, ¿no? Y ricketsia, ¿no? Estas tres cosas, sobre todo aquellos pacientes que tienen fiebre y una fiebre aguda, no se ha encontrado nada a nivel respiratorio, no se encuentra nada a nivel urinario, entonces hay que descartar estas posibilidades diagnósticas. Bien, entonces sí está reportado, ¿no? La presencia de casos incluso fatales, ¿no? De dengue, chikungunya y leptospirosis, ¿no? Entonces es importante, entonces la epidemiología, de dónde procede el paciente, incluso siendo de Lima, ¿no? Si tiene animales en casa, perros, gatos, ¿no? Si tiene, digamos, viene de una zona endémica de dengue, entonces hay que considerar, ¿no? Y si ve roedores en casa, así no vea roedores, el tipo de trabajo que tenga, si es un albañil, una persona que trabaja, digamos, en construcción civil o en otras actividades, incluso con comida, ¿no? O en mercados, hay que siempre considerar esta posibilidad. Bien, este es un caso clínico, por ejemplo, de una coinfección, ¿no? Es una paciente de 37 años, procedente de Belén. Recuerden, Belén es una zona muy hiperendémica de lecto en la zona de Iquitos, en la zona de Loreto, ¿no? Miren, generalmente vienen con cortos periodos de tiempo, ¿no? Tiempo en general 4 días, ¿no? 4, 7, ¿no? O, ¿no? O hasta 10 días, ¿no? Fiebre, escalofrío, cefalea, mialgia, ¿no? Entonces, dolor abdominal, vómitos y deposición líquida, ¿no? Miren, lo llamativo es que esta paciente llega en mal estado general, llega chocada con 60/40, ¿no? Policneica. Entonces, este paciente le hacen ¿no? una gota gruesa porque procede de una zona endémica de malaria y sale negativo. Le hacen un ELISA IgM para leptospira negativo, esa es la primera muestra, ¿no? Está en su cuarto día, recordemos de que también el ELISA para que salga positivo sale después del quinto día, ¿no? A partir del día 6, y le hacen un test rápido en S1 para dengue negativo. Entonces, el de aquí, el que nos ayuda es la gota gruesa que nos aleja esa posibilidad. Sin embargo, el ELISA negativo no nos dice todavía nada, no descarta la enfermedad si estoy pensando en otras posibilidades y si aún sigo pensando en lecto, no lo estoy descartando. El test rápido de NS1 para dengue tampoco, porque es un test rápido, no es un ELISA que se hace en forma convencional, no lo descarta. Veamos qué sucede. Miren, allá llega con una creatinina de 3,42. Los leucocitos están en 9.970, ¿no? Y no había plaquetopenia. Miren ustedes, esta paciente, esta es su segunda placa, ya le hacemos posteriormente, enviamos las muestras al laboratorio de biología molecular del INS y miren lo que nos sale, ¿no? Nos sale un PCR para dengue, nos sale positivo reactivo y es serotipo 2. Y recuerden que el PCR para dengue, el serotipo, generalmente lo obtenemos en la fase virémica, hasta el día 5 de la enfermedad. Y también hacemos un PCR de leptospira tanto en sangre como en orina y me sale positivo, ¿no? Incluso el MAC también tiene reactivo para leptospira. Pueden ver ustedes acá los valores, ¿no? Tenía, ¿no? El líquido hemorragiae en 3.200 y el canícola en 1/6.400, ¿no? Sin embargo, tenía otros serovares. Quiere decir que esta paciente siempre ha estado ya infectada, tenía infecciones previas, pero que en esta oportunidad, el tener un valor tan alto del MAC, para esto con el PCR ya me confirma el diagnóstico, ¿no? De la enfermedad actual, ¿no? Entonces tenemos acá, este caso correspondía a una coinfección por leptospirosis, ¿no? De más dengue de la forma grave, ¿no? La paciente no falleció, recibió el tratamiento en las zonas tropicales se usa ceftriaxona como primera indicación, porque son formas pulmonares, ¿no? Y en segunda indicación la penicilina, ¿no? Muchas veces aquí en las zonas de Lima usamos al revés, penicilina, como dicen las guías, y luego ceftriaxona, ¿no? Pero en las zonas tropicales, ceftriaxona es la de primera elección, porque como son cuadros respiratorios, a veces se complican con otras bacterias que pueden estar colonizadas. Bien.
Entonces, ¿qué hay en relación, ¿no? a los corticoides? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Sabemos ya, hemos visto, por ejemplo, de que la diálisis temprana ayuda a estos pacientes, ¿no? La ventilación mecánica oportuna con PIC alto, pero ¿qué hay en relación a los corticoides, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una revisión sistemática, ¿no? Hecha en el 2014. Se encontraron 5 estudios, ¿no? Uno fue un ensayo clínico ¿no? randomizado, abierto, ¿no? Recuerden que en las formas graves hay que, digamos, por cuestiones éticas, tenemos que acá, ¿no? Tiene que ser abierto. O sea, en este estudio, este ensayo clínico encontró que fue inefectivo y puede incrementar el riesgo de infección nosocomial, ¿no? Sin embargo, los otros 4 estudios no eran ensayos clínicos, ¿no? Eran estudios ¿no? de seguimiento de corte, mostraron beneficios en tratamiento de enfermedad severa con compromiso pulmonar. Sin embargo, tuvieron observaciones metodológicas. Entonces, la conclusión de este estudio fue que aún falta más evidencia y sugieren nuevos ensayos clínicos, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que sucede en el COVID, donde sí se ha demostrado que dosis bajas de corticoides tienen una mejoría en la segunda fase de la enfermedad. Bien, entonces, también revisando, haciendo la revisión sistemática del síndrome de respiratorio agudo severo, bueno, también hay esto hecho por esta investigadora, ¿no? Refiere de que hay pocos estudios y hay una alta heterogeneidad estadística, ¿no? Entonces, los corticoides, si bien es cierto, en algunos estudios puntuales tienen efectos, sin embargo, hay otros que no han encontrado diferencias significativas, ¿no? Entonces, Cochrane sí establece, saca digamos, un protocolo para hacer estos ensayos, ¿no? Sin embargo, aún no estamos en espera de estudios que puedan confirmarnos este beneficio de corticoides, ¿no? Por ahora es ¿no? Controversial, sin embargo, ¿no? En algunos casos lo usan, pero ya por decisión médica. Bien, en cuanto a los antibióticos, ¿no? ¿no? Se han hecho ya varios ensayos clínicos. Eh, Recordar, por ejemplo, en este estudio del doctor Wack, que fue publicado en Lancet en 1988, previo a esto también había otro estudio, el estudio uno que fue publicado en el DROP-MEC, ¿no? En el primer estudio no había diferencia significativa, pero Wack sí encuentra una diferencia significativa de penicilina G sódica versus placebo, y ahí donde ve que los parámetros, ¿no? En cuanto a la fiebre, la disfunción renal y los valores, ¿no? de las transaminasas mejoraron, ¿no? Fue el estudio que sirvió para que penicilina sea digamos, el gol estándar para la forma grave de tratamiento por viento venoso, ¿no? Sin embargo, cuando Cochrane hace revisiones, establece que faltan aún, si bien es cierto, hay pocos estudios, pero no hay las cantidades suficientes para dar digamos, una seguridad de que normalmente sea, ¿no? En general, se han probado más, digamos, antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Se ha visto, este es otro estudio, por ejemplo, este es interesante, en el 2003, ¿no? Cuando se creó una compañía G, hay igual efectividad, ¿no? Se probaron 76 en un brazo y 77 en el otro brazo, no hubo diferencias significativas en términos de mortalidad, ¿no? En general, los estudios que se han realizado, ¿no? Ya sea con penicilina, con ceftriaxona o cefotaxima, sí funcionan para las formas, digamos, en las formas complicadas de leptospirosis. Y doxiciclina sí se da, digamos, para las formas leves de la enfermedad, ¿no? Es el tratamiento de elección, ¿no? Se da 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿no? Entonces sí hay varios estudios, incluso antes del estudio de WAC, ¿no? Ya se sabía que doxi funcionaba para los casos leves o moderados, ¿no? Y hoy en día tenemos también a la citromicina, ¿no? Que tiene igual efectividad que doxiciclina. Esto es importante saber porque doxiciclina se puede administrar a gestantes y en niños, ¿no? Y también, en general, los beta-lactámicos, ¿no? En gestantes damos beta-lactámicos como también en niños, ¿no? Que no tiene problemas a veces, ¿no? Como la doxiciclina, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Hay otro estudio, miren, que llama la atención. Cuando uno hace un metaanálisis ya de la eficacia y seguridad de los antibióticos para el tratamiento, digamos, de la leptospirosis, ¿no? Ya complicada, miren, hay algunas observaciones, ¿no?
Uno, por ejemplo, en este metatálisis, el objetivo primario era evaluar el tiempo de efervescencia, o sea, la caída de la fiebre, el porcentaje de mortalidad y la estancia hospitalaria, ¿no? Este metalálisis, bueno, incluyeron 9 ensayos randomizados controlados, 3 estudios retrospectivos, ¿no? Que involucró a 920 pacientes ¿no? y 8 antibióticos evaluados, ¿no? Bien, como pueden ver ustedes aquí en este cuadro, ¿no? Acá está, miren, en general, los antibióticos para mejoró la efervescencia, o sea, mejoró digamos, la caída de la fiebre, pero sin embargo, en términos de mortalidad y estancia hospitalaria no fue efectivo, ¿no? Entonces, esto estamos hablando antibióticos para solamente leptospira, cuando están ya, digamos, muchas veces que se han dado en la fase inmune, ¿no? En la segunda fase, donde a veces el antibiótico, la acción del antibiótico no está muy clara, ¿no? Bien, entonces este es un metaanálisis que fue hecho y sin embargo es importante, también lo mencionan los autores, usar, porque estos pacientes como están en la UCI, están con fallas multiorgánicas, se complican por otras bacterias y hay que cubrirlo, ¿no? Se usa de todas maneras antibiótico de amplio espectro. Pero llamó la atención este estudio, este metaanálisis que fue realizado justo en este año, en el 2024, ¿ya? Bien, entonces, esta es una enfermedad, como sabemos, que muchas veces subdiagnosticadas y muchas veces es una gran simuladora. Esto es lo que quería mencionarles también. Por ejemplo, acá el doctor Seguro de Emilio Rivas, ¿no? ¿No? Bien, él ha sido docente también del Hospital Las Clínicas, ¿no? De allá de Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Ellos disminuyeron su caso ¿no? de letalidad en general, ¿no? En pacientes con síndrome, ¿no? Pulmonar hemorrágico severo, ¿no? En Sao Paulo, Brasil. Pueden ver ustedes aquí, ¿no? En el año 94, 97 y miren hasta el año 2004, 2005. Y fueron 3 cosas que hicieron, ¿no? Justo hasta ahora recuerdo lo que mencionaban. Básicamente, uno, intubación oportuna con pic alto. Dos, era diálisis oportuna o temprana, ¿no? Eso. Y 3, ellos dicen, ¿no? Y determinación de decidir si usar o no usar corticoides. En realidad, este último punto fue controversial, pero los 2 primeros sí ayudaron, ¿no? Bien, eso es lo que manifiestan ¿no? Bueno, no en el escrito, pero sí, ¿no? Cuando uno les pregunta a qué se atribuye esto, ¿no? Ellos han podido reducir la mortalidad, sobre todo en este síndrome pulmonar hemorrágico severo, porque recordemos que la mortalidad es alta, puede llegar hasta el 50%, incluso más del 50% en los mejores centros. Bien, en conclusión, ¿no? Entonces, la leptospirosis es un problema de salud pública global, ¿no? Siendo una gran imitadora de muchas enfermedades, sobre todo el síndrome febril agudo y en específico, ¿no? Están subnotificadas por su amplio espectro clínico, ¿no? También el manejo de la forma severa, ¿no? de la leptospirosis debe incluir la diálisis temprana y ventilación oportuna, ¿no? También otro aspecto importante que a pesar de lo controversial que es el uso de antibióticos, sobre todo en fase tardía, estamos hablando no en la inicial, sino en la fase tardía de la leptospirosis, o sea, en las formas graves, y dado que los pacientes con formas graves pueden hacer sepsis, shock séptico, UCI, se considera de todas maneras que estos pacientes tienen que usar cobertura antibiótica. El uso de corticoides en la forma grave de la leptospirosis es controversial. Muchas veces tiene que ser ese por decisión, ¿no? Del equipo de manejo del paciente, ¿no? Que ya se individualiza el caso, ¿no? Bien, creo que eso ha sido lo que les he querido traer el día de hoy. Yo les agradezco por la atención, ¿no? De escucharme. Gracias.
Bueno, si hubiera alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, doctor Singüincha. A ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro. Agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocara próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Moisés Siguincha. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos. Muy buenas tardes. Que tengan un buen fin de semana. Ok, gracias.